Salud, Robert. Salucita porque es fin de semana. Porque vamos a poner el seguro para que no entre Hugo Páez. Seguramente está en un embotellamiento. Y no de carros, necesariamente. Necesariamente. No en el circuito interior. Siempre tiene un pretexto, ¿no? Pero bueno, siempre se le pegan Las almohadas. las almohadas. Bueno, Juan, pues es 19 de agosto y estamos ya en edición de fin de semana de Mesa de Redacción Impacto TV. Y ayer el presidente Enrique Peña Nieto, en un evento que tuvo con niños, por ahí de pasadita le preguntaron que qué opinaba del arranque de cursos de lunes en todo el territorio nacional, y él dijo, bueno, pues yo pido que jalen los maestros, refiriéndose a la CENTE, que tanto ha amenazado con no iniciar cursos si no derogan la reforma educativa, si no la abrogan. Ayer también, nuevamente, no recuerdo si fue la Concanaco, pero fue un grupo empresarial que dijo, si no regresan a clases deben de utilizar la fuerza pública. Pues con todo lo que usted quiera, ya la CENTE decidió que el lunes no acude a clases ningún profesor de la coordinadora en los 4 o 5 estados que, bueno, pues hay que decirlo, no ha dado clases desde hace años. Entonces, pues, ¿qué va a ocurrir el lunes? De pronóstico reservado. Bien, bueno, por lo que está encendido es el debate o el enfrentamiento entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Seguridad por los 22 ejecutados, vamos a poner comillas, en Tanguato. La Comisión de Derechos Humanos concluyó con que ahí hubo ejecuciones arbitrarias, son términos extrajudiciales. Le llaman. Y Renato Sales Gasque dice que pues eso no existe y que no pueden decir que la Policía Federal inició todo cuando fueron de inicio repelidos los helicópteros de la Policía Federal cuando llegaron a ese lugar en donde días antes, conforme a la declaración de un sobreviviente de los hechos, Roberto, unos 700 sicarios ahí reunidos, una especie de convención de sicarios, ¿no? Hay que estar pendientes mucho de esto porque, bueno, pues pone frente a frente a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Seguridad. Es muy radical lo que dice la Comisión de Derechos Humanos y muy radical lo que dice Renato Sales Gasque. Así que, pues este tema se viene a encimar, ya estaba encimado, pero se encima aún más por la Comisión de Derechos Humanos a los problemas que está enfrentando el gobierno en vísperas del cuarto informe de gobierno. Oye, Juan, iba a comentar algo de tu nota, pero nos acaban de pasar una información. México obtiene su segunda medalla olímpica, es medalla de plata para Lupita González en caminata. Por ahí me contaba hace un rato el Topo, muy emocionado, que pues, la mexicana empezó adelantándose con un grupo de 10, una italiana, eran 3 chinas, después el grupo se redujo a 5, luego se redujo a 3, y la mexicana iba con 2 chinas atrás. Yo le decía, oye, pues que les aviente una cáscara de plátano, ¿no? Para que se caigan. Y él tenía mucha fe. Bueno, pues la fe del Topo, pues ahí está, ganó plata la mexicana en la segunda. Hombre, Alfredo Castillo ahorita va a agarrar la cereza en el pastel. Va a agarrar esto. Salud por Lupita. Y hasta el final de lo que quede de Río de Janeiro, se va a poner, ya tiene una medalla de bronce y una medalla de plata. Me decía José que se apellida González, Lupita, que probablemente sea familiar, muy lejano el comentario, de aquel marchista, el matemático. Raúl González, que por cierto fue medallista muchas veces, de aquellos andarines, así les llaman, andarines mexicanos, que lograron pues varias medallas. Él logró... Canto, creo que fue muy importante.
entrenaba a Carlos Salinas en la presidencia, en Los Pinos también. Una gente muy admirada en su momento, muy reconocida, como el Tibio Muñoz en el 68, con sus Como medallas. Tibio, efectivamente. Es de toda esa camada, si podríamos decir así. Bueno, Juan, pasando al tema que comentabas, Atanguato. Atanguato, tú decías Michoacán. que sí, la incriminación que le hacen a la Policía Federal es muy fuerte. Ayer que yo la leí, porque hablaba de que ejecutaron, usaron el término extrajudicialmente, pero cuando da la rueda de prensa Renato Sales, por ahí no sé si es el portal o si es la propia corporación, muestra fotografías de cómo fue atacada una patrulla, cómo fue atacada por ahí un destacamento, y estaba quemado todo el asunto, estaba agredido, y como decías tú, dispararon los helicópteros. Yo creo que no está de más decir que pues en algún momento, ante el aumento de las agresiones, pues los policías del nivel que usted quiera, municipal, estatal, federal, o hasta el propio ejército va a tener que defenderse. Es el argumento fundamental de Renato Sales Gasque. O sea, la policía repelió el ataque. Es el argumento fundamental. Pero bueno, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice lo contrario, habla de ejecuciones extrajudiciales, que bueno, pues yo creo que en términos llanos serían asesinatos. Así es. Por más que la figura de ejecución extrajudicial no exista en derecho, y ahí debe ser un error del doctor en derecho Medina, Luis Medina. Sí, ¿verdad? Es que ha habido tanto Plasencia. No es Plasencia. Luis González, que bueno, pues puede ser un lapsus brutus del comisionado de derechos humanos, y con eso pues le resulta suficiente a Sales Gasque para debatir por ahí. La cuestión es que murieron 22 presuntos sicarios de alguna célula criminal, y que días antes algunos sobrevivieron. Murió un policía federal también en ese enfrentamiento. Algunos sobrevivieron, y uno de ellos, de los sobrevivientes, relató que días antes ahí hubo una especie de convención sicaria, ¿no? Por lo menos 700 individuos armados con todo tipo de rifles de alto poder, etcétera, etcétera. Este asunto le ha dado mucho auge a Carlos Loret de Mola. Ajá. Él empezó con este asunto. O sea, que por cierto, me comentabas que hoy concluyen los noticieros. Sí, bueno. ¿Esta etapa de noticieros de Televisa? Sí, y gran parte de la programación. Anoche incluso estuvo Emilio Azcárraga con Joaquín. Que, por cierto, se tomaron una selfie ahí, Joaquín con él. Estaba apantallando ahí a los televidentes, porque en un minuto ya mostró en Twitter que llevaba 3,000 y cacho, de likes llevaba como 9,000, alcanzó en 8 minutos. Bueno, es normal para un noticiero que en sus mejores momentos tuvo 20 millones de espectadores. ¿Por qué cambió Televisa? Dice Emilio Azcárraga que hay que adecuarse, como todos estamos intentando hacerlo, a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, cómo llegar al nuevo tipo de lector, que ya no es el que tuvimos hace años tú y yo y que tenemos actualmente. Nuevo tipo de lector. Joaquín, es una pena que se vaya en medio de una polémica, o que termine su noticiero en medio de una polémica inmobiliaria. Pero bueno, lo que debemos decir es que hoy por hoy Joaquín es el periodista, o era el periodista más influyente. No, definitivamente. País. Vaya, definitivamente. Solo para significar la terminación de su noticiero, el presidente Peña Nieto le dio una entrevista exclusiva. Y aquí a mí me da envidia, y cuando tenga oportunidad lo voy a reclamar.
Joaquín fue el único periodista que estuvo la madrugada del 6 de junio en Los Pinos, cuando el presidente Peña Nieto fue informado por Mario Juez Beltrones, Miguel Ángel Osorio Chong, de que habían perdido 7 gubernaturas en PRI. Vaya, eso nos da una idea de lo importante que es Joaquín López Dóriga y el espacio de Televisa, la importancia de los dos, del espacio y del periodista. Él no se va del todo. Tiene programas trae algunos especiales, proyectos, ¿verdad?, por ahí. Y bueno, voy a comentar que independientemente de pues lo que se diga, o sea, nadie es, ¿cómo se dice?, monedita de oro, pero yo recuerdo que como en el 2006 por ahí, creo que te lo encontraste y dijiste, te voy a mandar a unos muchachos para que te hagan una entrevista. Y fui con Enrique Sánchez Márquez a Televisa, precisamente, entrevistamos a López Dóriga, gran persona, nos recibió muy bien, nos metió a su oficina, dijo, pregúntenme lo que quieran. Estuvimos ahí como hora y media con él, y excelente persona. Déjeme ser, fuera de cámaras. Déjeme ser indiscreto que allá en acá un restaurante que está por Insurgentes, muy cerca de la universidad, pues ahí estaba a veces Joaquín y llegaba doña Lola Beltrán a cantarle, estaba enamorada de Joaquín, ¿no? Doña Lola, la gran cantante, pues no estaba así como para... Tenía su gran torero, ¿te acuerdas? Alfredo Leal, creo que era su esposo, o fue su esposo, o su pareja. Hasta una hija tuvieron. Pero Lola tenía afecto por Joaquín. Yo recuerdo a Joaquín en un momento muy especial de su vida, por problemas y todo lo que quieras. Él dejó el noticiero de televisión de lo que ahora es Canal 13. Era lo que te iba a comentar. Y lástima que en la foto que tengo, él no está. Fue una gira que hicimos con el presidente López Portillo a Managua, en Nicaragua, cuando recién triunfó la revolución sandinista, que fue organizada por mexicanos, Gustavo Carvajal. Y si usted lea a Castañeda, Jorge Castañeda, va a encontrar mucha información de esta. Pero llegamos a Managua y Joaquín iba pues nerviosón porque tenía tiempo sin ver al presidente López Portillo, que lo quería mucho, y le decía, bueno, de regreso venía José Luis Mejías, que era el columnista estrella con Buen Día, súper columnista de Excelsior. Venía don Paco Martínez de la Vega, una especie de santón laico del periodismo mexicano, y venía este humilde reportero ahí, y venía Joaquín. El presidente se puro crack, El presidente se sentó con nosotros y dijo, ¿qué hubo, güero? Y el güero era Joaquín. Y pues le contestó, como presidente, ¿cómo está? Te extrañé. Muchas gracias, presidente. La verdad es que, más allá de lo polémico que somos todos los que nos dedicamos a esto, porque bueno, a Joaquín le dirán, como le dijeron a Jacobo Zabludowski, que era empleado de los gobiernos, Jorge Castañeda se queda yo gatillero del gobierno, ¿no? Del PRI, cierto, miembros de la mafia, del poder, etcétera, etcétera. Joaquín es un gran reportero, es un gran periodista, más allá de problemas de cada quien y de que a unos les guste o no les guste su estilo. Y mantuvo la atención de millones de mexicanos noche a noche en su noticiero nocturno, y yo creo que no se despide del noticiero de mediodía en Radio Fórmula, de las 3 de la tarde, y además su columna en Milenio. Así es. Bueno, así que habrá Joaquín para rato. Así es, definitivamente. Bueno, volviendo, Juan, al tema de Tanguato, yo quiero poner un ejemplo que ocurrió ayer también con la presencia de 3 policías con la comisión especial que sigue el caso de Nochistlán en Oaxaca. Fueron invitados 3 policías federales a dar su testimonio sobre Nochistlán, una mujer policía y 2 hombres que se presentaron incluso con identidad
falsa, con seudónimo, para proteger precisamente su integridad. Los pusieron de espaldas a las cámaras y dieron su testimonio. Incluso la mujer policía lloró por algún momento. Y esto quiero comentarlo porque es un espejo de lo que pudo haber ocurrido en Tanguato, de lo que pudo haber ocurrido en el otro caso acá de Tlatlaya y varios más, ¿no? Y en cualquier lugar del país. Efectivamente, pero sobre todo cuando las fuerzas públicas, que por algo no han decidido ir más allá contra los profesores disidentes que sí han delinquido, que sí han violado derechos humanos, que han atacado edificios federales, que han cerrado vías federales, que han conmocionado el comercio, sobre todo en Oaxaca y en Chiapas. No se ha decidido ir contra ellos con la fuerza pública, precisamente por estos temores. Pero lo de anoche en Nochistlán, la mujer policía narró que llegó un momento en que a ella y a otros 2 policías la población los roció con gasolina y los querían quemar, los querían linchar. Llegaron otras personas del mismo pueblo y los protegieron y se los llevaron, creo que a una iglesia. Estaba llorando porque le pusieron suero, creo que uno de ellos traía un machetazo, les estaban poniendo suero. Le cortaron la mano y se le volvieron a colocar. Bueno, cuando llegan y les dicen es que vienen por ustedes ya porque los van a linchar ahorita, dijo, pues quítame el suero y déjame llevarme a mi compañero a otra parte. O sea, sí hubo un momento de que, oye, si yo traigo un arma, pues digo, soy la ley, soy la ley, no quiere decir que porque porte la placa de policía, voy a utilizar el arma incorrectamente, pero sí en defensa propia. Y bueno, dice que cuando llegaron los recibieron con balas al aire, eso sí dicen, con balas al aire, pero sí con machetes, con pedradas, con tubazos, con otro tipo de cosas, y que el asunto sí se puso muy difícil. En ese tipo de situaciones, pues está difícil que la policía no responda. Digo, una terquedad como la que ya dicen que va a ocurrir el lunes, de que no van a clase los maestros y que continúan el paro en Chiapas, en Oaxaca, bloqueando carreteras, pues hasta dónde se puede soportar y hasta dónde se puede estirar la liga para que no se reviente. Y ya con los grupos empresariales exigiendo al gobierno que ya aplique la fuerza pública, ¿verdad? A ver, hay que recordar aquellas escenas en Estados Unidos cuando el ejército o la Guardia Nacional tuvo que acompañar a los negros que querían entrar a la universidad y no los dejaban en la época de Kennedy, ¿te acuerdas? Bueno, pues ese asunto va a dar mucho, los dos asuntos, ¿no? La Policía Federal, más allá de que algunos traicionen a la corporación, etcétera, etcétera, bueno, pues está expuesta a todo esto, y en este gobierno y en los que vengan seguirá la situación, Roberto. Ok, oye Juan, y una cosa antes de que nos termine el tiempo. Ayer comentábamos de cómo reaccionó Margarita Zavala a lo que dijo Camacho. Bueno, sí, ayer salió ayer habló en un evento Ricardo Anaya, y ahí está la diferencia que yo decía. Ricardo Anaya se aventó, pero con una plancha, así, con una losa sobre el PRI, que sin ser él el atacado, se vio mucho más enérgico que la respuesta de Margarita. Su contrincante por la exactamente, claro que ni la mencionó, ni la defendió, ni dijo nada de ella, pero él sí tuvo una reacción, no por el comentario contra Margarita, sino contra el PRI, sin haber sido atacado. A eso me refería yo ayer, a que un personaje que quiere ser presidente de la República, sobre todo en situaciones como las que enfrentan o han enfrentado los últimos presidentes, ahora Enrique Peña Nieto, tan difíciles como con temas como inseguridad, economía, baja el petróleo, dólar y esto, se necesita tener un temple, primero en el discurso
Y primero en el dominio del resto y después querer ser candidato. Y como dicen los norteamericanos, para ser comandante supremo del ejército. Que esa es claro. No, sí, no, imagínate. Bueno, y por cierto, operaron a Luis Videgaray, esa de Hacienda, no dice. Y no cree que los mexicanos merezcamos saber cuál fue la afección que lo llevó al quirófano. ¿Por qué lo sometieron a cirugía? El secretario de Hacienda y Crédito Público en México es materia de seguridad nacional. Él habla de una intervención menor. Aún así, nos debe decir si fue una roncha o una verruga. O si ¿no? Fue un... Lo bueno es que está bien, en condiciones bien. Sí, él mismo anunció su intervención quirúrgica. Y ya solo para despedirnos, déjame, me acordé de una anécdota, una última con Joaquín. ¿Te acuerdas que vino Anthony Hopkins a Luego a comentar que Joaquín aguanta vara mucho y aguantó vara semanas. No, y lo sabe usar sí. A su favor, es experto. Guay Rito. Cuando iba a promover la película El Rito, pues lo entrevistó ahí en su noticiero y le preguntó que por qué el rito, Guay de Rito. Y Hopkins le dijo, no entendía, yo creo que por la pronunciación de Joaquín, que debe ser peor que la mía. En fin. Por eso yo no quiero ir nunca ni a California, porque creo que no me van a entender. Los mexicanos que están ahí. Joaquín no se entiende. Los mexicanos. Una vez en Chicago me tocó uno que le pregunté que si hablaba español y me dijo que no. Tenía la cara de que vivía en Linares, Nuevo León, y me decía que no. Bueno, pues lo encontré en un restaurante de Acapulco y llegó y estaba yo con mi familia, él llegó con la suya, se sentó en la mesa y empezó a palomear para ver quién estaba. Me vio y se paró y caminamos los dos, y mi hijo, el más chiquillo, Juan Manuel, se vino conmigo. Nos saludamos, Joaquín y yo, abrazo, y mi hijo le dijo, ¿tú eres Guay de Rito? Y bueno, se murió de risa a Joaquín. Bueno, pues... Buena suerte, Joaquín. Buena suerte. No la necesita el cuate. No la necesita, más que profesional. Así es. Aquí nos vemos el lunes. El lunes, ¿verdad? Así es.